Buenos días, ¿cómo se encuentran? Les saluda Ernesto Oliverio de parte de la comunidad del Laravel Ecuador y de la comunidad Laravel DEPS. En esta ocasión vamos a tener un pequeño webinar en el cual nos va a acompañar desde Argentina Matías Echazarreta. Él es fundador de la comunidad Laravel Tips y también del grupo Hablemos de Laravel. En algunas ocasiones hemos encontrado contenido bastante importante para los proyectos que estamos realizando. Entonces es práctico para esta ocasión hacer un pequeño webinar en el cual vamos a tratar un punto bastante importante como lo es el desacoplar Laravel y utilizando lo que son las arquitecturas hexagonales. Entonces, sin más palabras, pues los dejo en compañía de Matías. Adelante. Bueno, muchas gracias Ernesto. Buenos días, tardes a todos en la comunidad. Y bueno, nada, vamos a estar acá hablando un poquito de arquitectura hexagonal, un poco de Laravel. Eh, Les voy a compartir pantalla. Listo. Avísenme si ya están viendo. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, un poquito de presentación, más agregando a un poco de lo que ya me dio Ernesto, que fue excelente. Bueno, mi nombre es Matías Echazarreta. Soy el administrador del grupo de Hablemos del Laravel. Actualmente contamos con un poco más de 8.000 eh, personas que nos siguen y están ahí comentando todo el tiempo, compartiendo información, ayudándose entre ellos. Así que está muy buena la comunidad. Eh, bueno, después también tengo un blog llamado Laravel Tip, donde ahí, bueno, comparto tips de Laravel, los explico un poco más de los que además comparto en el grupo de Hablemos de Laravel. Acá en el blog explayo un poco más los tips y bueno, después también hablo cosas más generales de programación, buenas prácticas, distintos principios y demás. Después actualmente me encuentro trabajando en Tienda Nube, que es una plataforma e-commerce al estilo de Shopify, pero con presencia en toda Latinoamérica, más precisamente en Argentina y en Brasil. Y me encuentro finalizando mis estudios en la universidad, en la Fundación WADE, de Tecnicatura de Desarrollo de Software. Bien, bueno, como les comentaba en un principio, vamos a estar hablando de cómo desacoplar Laravel, aplicando la arquitectura hexagonal. Eh, Primero me gustaría preguntarles cuántas personas conocen esta arquitectura, si ya escucharon hablar sobre ella. Así que les dejo esta URL, si se pueden ir ingresando ahora, va a tener una pequeña encuesta. No sé si Ernesto querés que te la pase para que la publiques por el chat, así es más fácil de Sí, compartir, ¿te parece? envíamela para publicarla aquí en el chat. Por el chat de acá mismo, ¿no? A ver si anda. Bueno, van a ingresar a esta web donde están las opciones. Y vamos a ver los resultados. Bueno, por el momento no hay muchos votos, nada más el mío. Eh, Así que no importa, sigamos adelante. Asumo entonces de que tal vez no es muy conocida, o capaz que sí, capaz que ya la conocen, pero bueno, vamos a ver cómo la podemos aplicar en Laravel. Y bueno, acá un poquito del índice de lo que exactamente vamos a estar hablando hoy. Primero, los problemas que tiene la arquitectura del Laravel, eh, cuáles, qué problema nos trae a nosotros, a los desarrolladores, y, y bueno, y por qué aplicar esta alternativa a esos problemas con la arquitectura hexagonal. Después veremos exactamente qué es la arquitectura hexagonal, las problemáticas que resuelve, los beneficios y desventajas, porque también tiene sus desventajas, ¿no? Y después a lo último vamos a
a aplicar esta arquitectura en un ejemplo simple de Laravel, así que vamos a codear un poquito. Bueno, primero, Laravel siempre, desde un principio, creo que la mayoría suponía de que Laravel es MVC, que su arquitectura era la MVC, ya que tenemos las vistas, los modelos y los controladores. Pero hace unos años, fíjense, en el 2015 ya, Tulio Palacios, uno de los referentes de Laravel en Latinoamérica, le pregunta a Taylor, el creador de Laravel, si Laravel era exactamente un framework MVC. Y Taylor le responde, no, no realmente, así que no, no, tampoco estaba muy seguro. Igualmente después, en los próximos tweets, Taylor explica de que no es exactamente MVC, porque tiene muchas más capas, además del modelo, sí, del modelo, del controller y de la vista. Acá hice un pequeño resumen de lo que es la arquitectura de Laravel. Siempre tenemos un input, después pasa por una capa de rutas, las rutas van para el controlador. Bueno, después tenemos los phone requests, los middleware, ahí ya fíjense que tenemos distintas capas antes de llegar al controlador, ¿no? Y después el controlador decide si obtiene datos del modelo eh, o si va directamente a la vista, o ambas, ¿no? Y también en el modelo tenemos una capa de observers y en la vista utilizamos Blade. Ahora acá me parece el primer problema de esto, de esta arquitectura de Laravel. Fíjense que tenemos varias capas y la primera pregunta que me surgió yo cuando comencé con Laravel es, ok, ¿dónde pongo mi lógica de negocio? O sea, ¿dónde pongo toda esa lógica que hace distinta a mi aplicación? La pongo en el controlador, o sea, tengo el método del controlador y ahí mismo pongo eh, toda la lógica de, no sé, por ejemplo, calcular un sueldo, lo pongo ahí o lo pongo en el modelo. Y también, y el modelo ahí conviven los métodos de, de guardar en base de datos, de persistir los datos junto con los métodos de la lógica del negocio. Es un poco raro. Después también tenemos los for request, que a mí me parecen bárbaros, están muy buenos, es un gran feature de Laravel, pero también tienen su problema de que estamos poniendo la lógica en otras clases distintas. O sea, estamos siempre diciendo de que, por ejemplo, los datos que ingresan, por ejemplo, no deben existir en la base de datos o deben tener un máximo de cierto valor o deben ser requeridos, pero todas esas reglas de negocio justamente están en otra capa, que son justo reglas de negocio que me parece que deberían convivir todos juntos, porque es exactamente lo que, lo que le da esa diferencia a nuestra aplicación. Entonces también, o sea, parte la pondríamos en el controlador, algunos la ponen en el modelo, eh, y otra parte se encuentra en los for requests, como también en los middleware. Los middleware decimos qué cosas queremos que ingresen al controlador o no. O sea, ahí también ya tenemos más lógica. Por ejemplo, un usuario que está, pongámosle que ya intentó loguearse más de 3 veces, bueno, tenemos ahí un middleware que le dice, bueno, cuando intente la cuarta, patealo o hace que renueve su contraseña o envíale un mail o la lógica, justamente la lógica de negocio que nosotros querramos, o sea, hace algo distinto cuando superó los 3 intentos. Y también es otra vez parte de lógica que está distribuida en otra capa más, en otras clases más. Y así se empieza a tener distribuida toda la lógica de negocio en distintas capas. He también visto de que mucha gente en las vistas Blade también ponen más lógica de negocio ahí. Es más, el framework Laravel te permite, a través de una directiva que se llama Extends, ¿Extends era? O ahora, sí, creo que era Extends, no me acuerdo bien, Arroba pero PHP. ¿cómo? Arroba PHP. Bueno, exactamente, también tenemos @PHP,
Pero después también hay otra que también te permite llamar a una clase que tengas ahí en tu proyecto. Entonces, también ya las vistas Blade empiezan a ser un poco como era antes PHP, que teníamos eh, eh, el tag de PHP, todo código PHP y después todo código HTML. A veces se empieza a parecer un poquito a eso. Y lo mejor es que en la vista haya código HTML, o sea, si no, volvemos al pasado. Y a su vez también tenemos las rutas, que ahí está, me puse el puntito que queda más bueno. Eh, las rutas también. Hay mucha gente de que no manda eh, los inputs a un controlador, sino que lo resuelven directamente en las rutas o en las rutas con un Clojure. Llaman a otra clase y bueno, y hacen la lógica en otra clase. O sea, a lo que voy es que no hay reglas claras en Laravel de cómo tenemos que organizar nuestra aplicación, o sea, dónde van cada cosa. Y si bien hay muchos posts de modelos anchos y controladores delgados y demás, pero tampoco me empieza a cerrar mucho. ¿Por qué un modelo debería tener lógica de negocio y a la vez también la persistencia de los datos? O sea, se empiezan a compartir métodos de lógica con métodos de la base de datos. Es un poquito raro. Y bueno, no me termina de cerrar. Pero bueno, convengamos también de que los modelos de Laravel, o sea, el Eloquent, tiene un patrón Active Record que justamente es eso, que los datos estén pegados al modelo, la capa de persistencia esté pegado al modelo y bueno, esa es la, la- su arquitectura, ¿no? Que también es 100% válida. Ruby on Rails también la tiene y es buenísimo también. Así que, bueno, esto es un resumen que me parece las problemáticas que tiene la arquitectura del Laravel. Primero es el acoplamiento con la infraestructura. Como les decía, los modelos, lo que debería manejar nuestra lógica de negocio, está muy acoplada con lo que es la base de datos. Como también estamos muy acoplados al framework. O sea, en nuestra lógica de negocio siempre estamos utilizando cosas del framework. Está bien, eh, pero después a la hora de hacer test, medio que tenemos que empezar a recurrir a, a truquitos para moquear ciertas clases, eh, para hacer fake, o a veces en los test unitarios he visto mucho de que en los test unitarios se va a base de datos utilizando las factories y eso en sí no sería un test unitario, ya que el test unitario no debe introducir cosas de infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, capaz que le suene a AWS o cosas así, pero no, infraestructura me refiero a toda la capa tecnológica que es la base de datos, el correo, eh, también entrarían los paquetes de terceros que descargamos con Composer y demás. Bueno, después está el tema de las actualizaciones. Hoy en día Laravel cambió, ahora es Semantic Version. ¿Qué significa esto? Que básicamente cada 6 meses van a lanzar un cambio mayor. Pero esto, viendo ahí en la comunidad, siempre que Laravel anuncia un nuevo cambio, ya sea mayor de Laravel 8 o Laravel 7 punto tanto, ya no sé si está cayendo tan bien en la comunidad. Estoy viendo al principio, antes, cada vez que publicaba una nueva actualización de Laravel, todos estaban ahí festejando, y sí, estaban las dudas de cómo iba a ser para actualizarme a mi versión, pero creo que eran las menores dudas. Hoy en día, cuando publico ahí en el grupo de Laravel que va a salir una nueva versión, como que la gente, viste, ya se empieza a molestar un poco, ya hay comentarios de, yo estoy en la 5.8, 5.5, ni loco me voy a Laravel 8, me va a costar un montón.
o hasta hay gente que está pensando en cambiarse de framework porque no les gusta mucho esto de que esté actualizando constantemente. No sé vos, Ernesto, si has visto ese tipo de comentarios cuando sale una nueva versión del Laravel. Claro, sí, hay bastantes comentarios. Por ejemplo, antes todo personas se emocionaban, ahora vamos a poder hacer esto. Pero Claro, ahora vienen comentarios desde recién estoy aprendiendo esta versión y ya está la otra. O qué va a exacto. pasar con las acciones. Porque otros frameworks que tienen bastante demanda o otros lenguajes de programación no se actualizan tan rápido como estas acciones. Claro, Y exacto. genera hasta cierto punto, genera un poco de desconfianza en los nuevos usuarios el ver actualizaciones tan rápidas. Así uno aplique normas de testing o cualquier tipo de acciones para que tu aplicación trate de persistir, lamentablemente alguien que recién se topa con este tipo de acciones tiene ese inconveniente. Muchas actualizaciones generan acá a veces desconfianza en los usuarios finales que van a usar este software. Exacto, sí, tal cual, tal cual. Como vos decías, también la gente nueva que viene y dice, bueno, che, entonces, ¿por qué se está actualizando constantemente? ¿Qué tiene tantos problemas Laravel que se actualiza constantemente? Bueno, la respuesta es que no, que las actualizaciones de Laravel son que agregan nuevas funcionalidades, pero muy pocas veces hay un cambio muy fuerte, por más de que sea un mayor version. eh, pero no cambia o la estructura de las carpetas y demás. Creo que desde el Laravel 5.5 no tenemos un cambio muy grande a lo que es carpetas y demás. Pero bueno, causa esos problemas. Después lo que comentaba, el código de la lógica de negocio distribuida en distintas capas, entre los form requests, algunos ponen la lógica en el controlador, en el modelo, o sea, no hay justamente el último punto, reglas claras, no hay reglas que sean exactas y una persona que recién entra en Laravel que capaz que no tiene un conocimiento profundo de lo que es la programación orientada a objetos, entonces no sabe bien dónde poner. Muchos dicen de que la lógica de negocio va en el modelo, está perfecto, pero no a una persona que recién entra en Laravel nadie se lo dice. Entonces hace lo que puede, o lo pone en el controlador o lo pone en las vistas. Y bueno, y eso a la larga termina siendo un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, capaz me adelanté un poco, pero, pero bueno, entonces si Taylor Owell dice, no, miren, la verdad es que Laravel no es un patrón MVC, porque Laravel da la flexibilidad de organizarte tu código como vos quieras, ok, perfecto, vamos a organizarlo entonces como nosotros querramos y busquemos una arquitectura que nos pueda dar mayores beneficios, ¿no? Así que acá es donde entra en juego la arquitectura hexagonal. Eh, la arquitectura hexagonal dice, bueno, tengamos nada más tres capas. En estas tres capas, la más externa sea la de infraestructura, la del medio de la aplicación y la del centro, el dominio. Puede tener más capas, ¿no? Ahora vamos a ver otros ejemplos. Pero básicamente lo que dice es, bueno, la infraestructura, ya sean consultas, eh, perdón, bases de datos, servicios de email, todo lo que venga de- del exterior, o sea, peticiones HTTP o GraphQL o APIs o lo que sea. También eso es parte de la infraestructura y hasta otra aplicación más también se la considera infraestructura. Y cuando digo aplicación, me refiero al framework, o sea, el framework también es infraestructura, y también a los paquetes de tercero, eso también es infraestructura. Otra aplicación que tengamos que se comunique con nosotros también se la considera infraestructura. Ahora vamos a indagar un poquito más por cada capa. Y lo que nos dice es que eh, hay solo un par de reglas en esta arquitectura hexagonal, y lo que nos dice es que la capa de infraestructura solamente se puede comunicar con la capa de aplicación.
y la capa de aplicación solo se puede comunicar con la de dominio y no para atrás. Ni tampoco la de dominio se puede comunicar con la de infraestructura o la de infraestructura se puede comunicar con la de dominio. Solo es así en capas, pongámosle como de una cebolla. Eh, bueno, y esa comunicación también tiene que ser solo por interfaces y por clases concretas que implementen esa interfaz. Ahora, después vamos a ver un poquito en más detalle esto. Bueno, esto que es la arquitectura hexagonal es un poquito de lo que dije, es una arquitectura de software con reglas claras y que nos permite una separación bien definida por justamente estas capas que les comentaba anteriormente. Fomenta el uso de patrones de diseño altamente efectivos y ya aprobados por todos, como son los patrones de diseño o los principios SOLID. Esta arquitectura se basa en todo eso y hace que realmente apliquemos todos estos principios un poco sin que nos demos cuenta. Después, cuando terminamos de hacer nuestra aplicación, nos paramos un momento a ver nuestras clases, vamos a ver de que respetamos los principios SOLID, de que tenemos clases que manejan una única responsabilidad. Justamente esta arquitectura hexagonal se basa en el principio de la D, que es la inversión de dependencias. Y bueno, y esta arquitectura también es llamada arquitectura de puertos y adaptadores, justamente por esto de la inversión de dependencias. Como les decía, cada capa se va comunicando por interfaces y por clases concretas. Las interfaces vendrían a ser los puertos y las clases concretas que implementan esa interfaz vendrían a ser los adaptadores. Que llevándolo un poco, no sé, al mundo real, es eso. Supónganse, no sé, tienen una computadora Mac que no tiene puertos USB, entonces tienen que comprar el adaptador que justo en una de sus puntas tiene el enchufe que entra en el puerto de la Mac. Y después del otro lado expone sus otros puertos para que otras cosas se puedan enchufar. Y en sí a la Mac no le importa lo que estás enchufando, ya sea, no sé, una TV con HDMI o, no sé, o cualquier dispositivo USB. A la Mac no le importa porque él les puso su puerto, dijo, che, miren, yo tengo este puerto que no sé, vos, Ernesto, ¿sabés cómo es el nombre de los puertos de las Mac? No, se me escapa el nombre. No, yo tampoco, no hay problema, pero bueno, o sea, Mac es bastante restringido y dice, no, miren, yo voy a poner estos puertos, no pongo USB y enchúfense a como yo quiero con estos puertos. Bueno, acá pasa lo mismo. Cada capa interna va a exponer una interfaz y le va a decir a las otras capas, bueno, si ustedes me quieren utilizar, van a tener que cumplir este contrato, esta interfaz. Y bueno, las otras clases van a tener que implementar esa interfaz para poder conectarse. Bueno, esos serían los adaptadores. Un poquito de historia de esto, de Bueno, dónde sale la... puertos Thunderbolt, nos dice Fabricio Ordóñez. ¿Cómo? Puertos Thunderbolt. Mm. Exacto, sí, sí, es verdad, tiene así un nombre bien comercial, bien copado. Bueno, un poquito de historia de la arquitectura hexagonal. Este primer concepto lo propone Alistair Cooper en el 2005. Acá les dejo la URL del artículo donde expone esto de la arquitectura hexagonal. Él es el que le da ese nombre. Y bueno, está bastante detallado, está muy bueno, se entiende perfecto. Después, si lo quieren leer, está muy bueno y bueno, explica la motivación de por qué se le ocurrió esta arquitectura, después qué resuelve. Y bueno, todo también lo que vamos a ver acá y lo que estuve explicando un poquito, pero con lujo de detalles. Después, en el 2008, Geoffrey Palermo presenta la arquitectura de cebolla, la Onion Architecture, eh, que ya le empieza a dar un poco más de forma a esto de la arquitectura hexagonal y presenta una primer implementación de esta arquitectura. Eh, o sea, la arquitectura, como le
les comentaba, se basa en el principio de esas tres capas, pero puede tener muchas más. Y bueno, cada una cumplir su función, pero la idea siempre es esa, que por inversión de dependencias, cada capa se vaya comunicando con su próxima más cercana a través de interfaces y clases concretas. Y después acá también les dejo el artículo, tiene una segunda parte también donde explica todo esto de la arquitectura de Cebolla. Si le quieren dar una mirada también está muy bueno. Y después, un poquito más cercano, sale Uncle Bob, el tío Bob, Robert C. Martin, que también la verdad, el tipo es un capo, es un crack. Y bueno, saca en su libro Clean Architecture en el 2011, no, 2012, perdón, saca en su libro que ya me parece que es donde más se hizo masivo esto de las arquitecturas limpias, arquitecturas hexagonales, y él también, creo que él pone una capa más y también le da un nombre más específico a cada capa, y también en el libro cuenta más con detalles cómo trabajar con ella, también es súper recomendado, y si no pueden comprar el libro, también en su blog él acá ya puso bastante contenido, así que está muy bueno para darle una mirada. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada capa. La primera, la más interna, se la llama la capa de dominio. En la capa de dominio tenemos las interfaces de repositorio, las entidades, las excepciones que puede llegar a disparar las entidades, después los eventos que también pueden disparar las entidades y los value objects que bueno, son todas las propiedades que van a tener las entidades. Por las dudas, si alguien no sabe qué son las entidades son aquellas clases que resuelven la lógica del negocio con sus propiedades y métodos. Eh, Justamente como les comentaba antes, acá no vamos a tener distribuido la lógica de negocio, sino que va a estar contenida en estas clases, en estas entidades, y por ellas mismas van a resolver el problema y van a terminar, no, devolviendo no, pero por ejemplo después la capa de persistencia va a terminar persistiendo de esa entidad. Después lo vamos a ver seguramente en el ejemplo que hagamos con código se va a entender mucho más. Bueno, después como les decía, son la parte fundamental de nuestro sistema, son el core, son las cosas que hacen distinta a nuestra aplicación de otras, ¿no? Las que tiene sus propias reglas. Después son clases de alta calidad, ya que como esa clase está contenida en sí misma, usa sus propios propiedades y sus propios métodos, no le hace falta utilizar otras cosas externas, entonces eso es que se le dice que tiene una alta cohesión. Y también al no usar cosas externas, van a ver de que las, las entidades no tienen ningún use, o sea, los únicos use que va a tener son los value options, que los value options justamente también pertenecen a esta capa de dominio, pero no va a tener ninguna otra clase más. Así que tiene un muy bajo acoplamiento y estas dos características de alta cohesión y bajo acoplamiento es lo que hace que tengamos unas clases de calidad, ¿no? Eh, bueno, después tenemos la capa de aplicación, que es la capa intermedia. En esta capa de aplicación tenemos los casos de uso. Los casos de uso son todas aquellas acciones que permite hacer nuestro sistema, ya sea, no sé, actualizar un artículo o, no sé, o crear un producto y demás, o comprar también un producto. Y esos casos de uso van a estar llamando, sí, va a estar llamando a toda la capa de dominio y es un poco el orquestador de esta arquitectura. Porque, porque por él solo no resuelve nada. Lo único que hace es llamar a los value objects, llamar a las entidades,
también utilizar los repositorios para lo que es la persistencia y le delega todo el trabajo a ellos. Él lo único que hace es recibir los datos y bueno, y después pasarlo a cada uno a quien corresponda para que haga su trabajo. Por eso decimos que es un orquestador más que, más que una clase que haga cosas de lógica. Y bueno, y por último tenemos la capa de infraestructura. Opa, ahí está. Bueno, como les comentaba anteriormente, la capa de infraestructura es todo el resto, ya sea el mismo framework, los controladores, eh, los for requests, si se quiere también, pero bueno, ahora hay un tema ahí con los for requests, que después lo vamos a ver. Eh, Después también son los paquetes de tercero, todos los paquetes que descargamos con Composer pertenecen a la capa de infraestructura. Después también servicios de terceros como son las APIs, ya sea, no sé, si utilizamos la API de Google Maps, de Twitter o de Facebook, pongámosle, todo eso vive en la capa de infraestructura. Eh, y después las reglas que les comentaba anteriormente de la arquitectura hexagonal. Las capas solo se comunican con su próxima capa eh, más siguiente por medio de clases que implementan interfaces que exponen, ¿no? Un poquito de lo que explicaba anteriormente. Y bueno, acá les comentaba de que, por ejemplo, nunca la capa de dominio podrá llamar a una clase de la capa de infraestructura directamente, sino que, bueno, a través de la capa de aplicación, eh, se va a estar haciendo esa coordinación. Después en el ejemplo vamos a ver cómo se hace. Y bueno, y acá está lo que sería eh, como anteriormente veíamos la arquitectura del Laravel, acá estamos viendo la de la arquitectura hexagonal, donde tenemos un input. El input es agarrado por un adaptador, por la capa de infraestructura, bueno, va a adaptar ese input que tiene y se lo va a pasar al core, pero sin antes pasar por el puerto. O sea, ese adaptador sí o sí debe implementar ese puerto, piénsenlo como la analogía que hacemos con las computadoras Mac. Ahí el core va a hacer su procesamiento, va a resolver toda la lógica y después la va a necesitar persistir, guardarla en algún lado o responderla a una API o lo que fuera. Y para eso también vamos a tener una clase de infraestructura que va a ser el adaptador y va a implementar también una interfaz que sería el puerto eh, para que el core lo utilice. O sea, fíjense de que no utilice directamente una clase de infraestructura, sino una clase que sí o sí tenga que implementar ese puerto. Bueno, acá está un poco más bajado a lo que ya podríamos empezar a pensar como código. Sabemos de que la request llega a un controlador, acá es lo mismo, tenemos el controlador, que lo pinté con el mismo color que- que teníamos acá en el diagrama anterior de la arquitectura. El controlador está pintado de celeste porque pertenece a la capa de infraestructura. El controlador se lo va a pasar a los casos de uso, que también pertenece a la capa de aplicación. Casos de uso, como les comentaba, va a ser la orquestación entre llamar a las entidades, a los value objects, a los repositorios, para que hagan su trabajo. Y después en realidad el repositorio va a implementar una clase de la infraestructura, por ejemplo, para persistir los datos o responderlos a una API externa. ¿Hay alguna duda por acá? ¿Por ahora todo bien? Sí, están comentando de las acciones del versionamiento de los aplicativos y que a veces las empresas les cuesta este, aceptar este tipo de normas para poder que un proyecto rija a través del tiempo. Sí, sí, es un poco también un poco de evangelización. Siempre en tecnología, cada vez que se presenta algo, es un poco de que hay que ir evangelizando, así entre comillas, para
para convencer a las demás personas de que hay otras alternativas de que nos pueden ayudar mucho más. Fíjense que lo que nos permite esto, el gran beneficio de la arquitectura hexagonal, es que al tenerlo por capas, si se llega a actualizar Laravel, que pertenece a la capa de infraestructura, a nosotros no nos va a importar, porque nuestra lógica principal, el funcionamiento de nuestra aplicación está en el dominio. Eh, y la verdad que al dominio no le importa las capas externas. Como decíamos, no tiene comunicación con las capas externas. Entonces, si cambian las capas externas, a nuestra aplicación el funcionamiento sigue siendo igual. Bueno, podemos agarrar la carpetita de dominio, por así decirlo, llevarla no sé, a Symfony o a otro framework, o capaz que a los frameworks pequeños como son Lumen o los demás, y bueno, y hacer las conexiones nada más del controlador, adaptarlo un poquito y ya está, el cambio es mínimo. Eh, Nos olvidamos de estar ahí con ese miedo de, uy, Laravel ahora cambió a Laravel 20, qué problemas me va a traer, o quedo, si no, súper desactualizado. Con esto, la verdad que se curan todos esas preguntas y esas dudas, esos problemas. Bueno, justo lo que estaba comentando, los beneficios que nos trae la arquitectura hexagonal, el código desacoplado, por esto también de las capas. Cada capa funciona eh, con sus propias propiedades y- y es fácilmente mantenible, ¿no? Ya sabemos de que si hay un problema con la lógica, bueno, vamos y atacamos directamente al, a la capa de dominio, ¿no? Después también es muy fácil de escalar este tipo de arquitecturas. ¿Por qué? Porque siempre también ese es otro problema de Laravel, que cada vez que queremos agregar una nueva funcionalidad, agregamos más comportamiento al controlador o al modelo, y cada vez se empieza a agrandar más y- y empieza a ser un problema futuro. Después hacer test para cada una de- de- de esas clases se empieza a complicar. Y después también lo que nos termina doliendo es la reutilización. ¿Cuántos han pensado también utilizar un controlador en otro controlador? He visto así algunas preguntas que dicen, che, ¿puedo instanciar no sé, ponele el controlador de register en otro controlador que tengo para reutilizar? Y no, mirá, eh, con la arquitectura de MVC no podés. Entonces, esa reutilización de código no la podrías hacer y se empieza a complicar. Eh, También, como decía, si querés reutilizar ese código en otra aplicación, y te tenés que empezar a llevar los for requests, los controladores, que toda esa lógica está toda distribuida por todos lados. Capaz que tenés parte de lógica en las vistas, entonces ahí ya no lo puedes reutilizar porque no te vas a llevar esa misma vista, porque capaz de tu aplicación utiliza otras vistas y bueno, ahí también se empieza a acoplar lo que es la interfaz con la lógica y pierde la reutilización. Que bueno, que con esto de las arquitecturas hexagonal tenemos esa reutilización. Después, como comentaba antes, los principios SOLID, esta arquitectura se basaba mucho en los principios SOLID, y bueno, sabemos que eso es una buena garantía de que a futuro nuestra aplicación va a ser muy fácil de mantener, muy fácil de escalar, vamos a poder solucionar bugs rápidamente, en menor tiempo. Así que eso es un gran beneficio de que siga los principios SOLID a nivel arquitectura. Y después, por último, la testabilidad. Eh, También volviendo al ejemplo anterior de los controladores, los casos de uso y las entidades, acá podemos dividir exactamente qué vamos a testear y cómo lo vamos a testear. Eh, Desde los casos de uso hasta la capa de dominio, podemos hacer test unitarios muy fácilmente. En los casos de uso, mosqueando
de una forma muy fácil todas sus dependencias. Eh, Después nos quedaría nada más hacer unos test de integración para saber que las clases eh, que, que utilizan los casos de uso, ya sean las clases de Eloquent y demás, en los test de integración, bueno, probamos de que todo ese, ese conjunto funcione, o sea, sin moquear nada, hacemos una prueba más grande que, bueno, ya no, nos empieza a decir de que nuestra aplicación está toda aprobada. Y por último, también podemos hacer test de aceptación, que esto ya cubre todo el panorama, ya los test de aceptación ya son más test end-to-end, que le dicen, o sea que empiezan a probar desde el controlador hasta la persistencia de datos y hasta la vista. Ya todo eso lo podemos ir distribuyendo perfectamente. Aquí tenemos Y una pregunta. sí. Viene Mauricio Torres, dice, los repositorios, la comunicación con la capa de infraestructura, ¿se comunican directamente o no está permitido? No, los repositorios lo vamos a ver. El repositorio va a implementar una interfaz. Esa interfaz va a ser una interfaz que expone el dominio. El dominio va a decir, bueno, sí, yo acepto persistencias, pero con este contrato, o sea, con esta interfaz. Y las demás clases de repositorio, por ejemplo, Eloquent Repository o MySQL Repository, como le queramos poner, van a implementar esa interfaz. Y bueno, así que vamos a interactuar con una clase que implementa una interfaz, eh, pero no va a ser directo si te referís, si, no sé, el caso de uso va a trabajar directamente con una clase que se llame MySQL Repository, la respuesta es no. Ahora la parte de código lo vamos a ver. Bueno, vamos a salir esto. Bueno, acá preparé un ejemplo muy sencillo, donde tenemos un controlador, o sea, employer controller, que tiene un método nada más que actualiza el salario de un empleado, ¿no? Acá tenemos las validaciones del input, donde tenemos, esto imagínense que tenemos un formulario donde vamos llenando cada uno de los empleados con su ID, con sus horas trabajadas, eh, y bueno, y así todo, o sea, lo que vamos a recibir va a terminar siendo un arreglo. Eh, y acá ya empezamos a poner reglas de negocio de que el ID exista y que las horas trabajadas también existan en el input que estamos trayendo, y también de que exista este ID en la base de datos. Si no existe, no vamos a querer calcular sus horas trabajadas, su salario. Y también que las horas trabajadas sean mayor a cero. Eh, Esto ya, fíjense, o sea, podríamos haber utilizado un for request. Upa, se me está por terminar la batería. Pero bueno, creo que llegamos. Eh, bueno, esto seguramente habrán visto controladores así, donde tenemos ya la validación, después tenemos la forma en la que obtenemos los datos, después acá ya empezamos a aplicar la lógica, donde buscamos cada uno de los empleados y acá hacemos el cálculo de su salario. Esto vendría a ser la lógica de negocio, de cómo calculamos el salario de cada uno. Acá nada más le decimos, bueno, horas trabajadas y cuántas horas trabajaste, perdón, el precio de hora, bueno, ese va a ser tu salario, no le estamos calculando impuestos ni nada de eso. Eh, Eso es lo que nos dice nuestra lógica de negocio. Nuestra aplicación calcula el salario así. Eh, y bueno, y después a lo último tenemos la persistencia de los datos. Y por último, devolvemos un cartelito de success de que todo salió bien. Y ahora imagínense de que tenemos otro requerimiento que dice, bueno, perfecto, ahora lo que queremos es
exportar todos los empleados. No sé, viene nuestro cliente y dice, nosotros vamos a dejar un archivo en tal servidor, vos te tenés que servir de ese archivo donde van a estar todos los empleados, calcularle el salario y después dejármelo en otro archivo. Entonces a nosotros se nos ocurre hacer un comando de Artisan que nos permita hacer esto. Eh, Imagínense que le ponemos al comando import employer, donde por parámetro le vamos a pasar la URL de este archivo. Este, y este, esto va a ser lo mismo, pero a diferencia de que va a obtener los datos desde el archivo, que son archivos CSV, ahí ya cambia desde cómo estamos obteniendo los datos. Después, fíjense que la lógica es exactamente la misma, nada más de que persistimos los datos en otro archivo CSV para después pasárselo al cliente. Y después respondemos también de otra forma. Mostramos por la terminal un simple mensajito y ya está. Pero acá es donde empieza a jugar la, la reutilización de código. Si bien podríamos, o sea, lo mejor sería de que esto lo saquemos para otra clase. Pero bueno, fíjense que tenemos este temita de, de la persistencia que difiere a lo que es la persistencia en, en este comando. Entonces ahí ya hay un punto un poco difícil y bueno para solucionar. Perdón, voy a buscar el cargador, ¿no? Antes que se Hace un muera rato la estaba PC. agotando la batería. Sí, ahí está. Y después también otra cosa rara que existe con esto de las validaciones del Laravel. Fíjense, tenemos la regla de Exist. ¿Qué hace esta regla? Va a buscar en base de datos si cada uno de los IDs bueno, verifica de que exista. Y si no, termina devolviendo un error. Y eso siempre me sonó raro, porque estamos haciendo una query a la base de datos nada más para saber que existe. Y después en la aplicación tenemos que volver a hacer esa request para obtener el empleado, ¿no? O sea, acá solamente hicimos la consulta, Lara nos respondió, sí, perfecto, existe o no, no existe, entonces arroja este error, pero no obtenemos el modelo. Entonces después el controlador o en el modelo tenemos que recurrir a esto para finalmente obtener el empleado. Entonces ahí ya tenemos que hacer dos consultas y que tranquilamente se podría solucionar con una, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo podemos pasar todo esto a lo que sería la arquitectura hexagonal. Bueno, lo primero es venir al archivo Composer y acá en Autoload, en el PCR4, debemos definir una, un namespace. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, vamos a crear una nueva carpetita, vamos a hacerlo ahora, donde va a tener toda esta arquitectura. Yo normalmente le pongo CRC, algunas personas le ponen el nombre del proyecto o el nombre de la empresa o a veces le ponen core. Bueno, yo le pongo SRC. Así que acá le ponemos SRC y acá le ponemos la carpeta. Esto para que, bueno, ya todas las clases que pongamos en CRC, ya el autoload las pueda encontrar y podamos ir utilizándolas, importándolas y demás. Después lo que se hace, eh, se- después se crea una carpeta por cada una de las entidades. Nosotros acá nada más tenemos empleados, eh, pero bueno, podemos llegar a tener usuarios o todas esas entidades importantes de nuestra aplicación. Así que vamos a crear una carpeta entidad, y vamos a poner deploy,
Y adentro de cada una de estas carpetas de entidades debemos poner una carpeta por cada una de las capas de la arquitectura hexagonal. Teníamos la capa de dominio, domain, después teníamos application, y teníamos la capa de infraestructura. Ahí está. Bien, hasta acá todo bien, ¿no? Sencillo por ahora la cosa. Bueno, y como decíamos, la primera comunicación es con infraestructura. Nosotros todo esto ya lo consideramos infraestructura. El controlador podríamos llegar a meterlo en esta carpeta, podríamos llegar a crear una carpeta dentro de infraestructura que se llame controller y meter todos los controladores de employer, ¿no? En este caso este. Pero también podríamos dejarla en la carpeta app del Laravel. O sea, no necesariamente todas las cosas tienen que estar en infraestructura. O sea, ya Laravel tiene su, su schedule de carpetas y bueno, podemos dejarla así. Si no, va a ser muy costoso agarrar app, meterlo acá y modificar todos sus namespace. Así que por ahora la vamos a dejar vacía. Después, la otra capa más interna, dijimos que había los casos de uso. Así que vamos a crear ya una clase de casos de uso. Podríamos crear una carpetita de use cases o algunos le ponen también application service, como querramos. Para este ejemplo nada más con una clase nos va a alcanzar. Así que, ¿cuál sería el nombre apropiado para este caso de uso? O sea, lo que estamos haciendo acá básicamente es actualizar el salario, calcular el salario, eh, no, y bueno, también persistirlo. Así que podríamos ponerle update de salario, update salary. Algunos le ponen use case, vamos a poner use case, o también creo que le ponen services, también estaría bien. Yo prefiero ponerle use case porque también en la industria está más, es un lenguaje más común el casos de uso que services. Vos, no sé, vas a hablar con un tester, que ellos también tienen sus casos de uso para después poder testear. Entonces vos si vas y empezás a hablar de services, no, porque tengo un service o un servicio que hace esto, y capaz que primero el tester, si no tiene una buena base de programación, capaz que va a le va a costar un poquito asociar el concepto de services, que es lo mismo que casos de uso. Entonces, directamente, si le hablas de casos de uso, el A va a entender más rápidamente y hasta te podría llegar a dar una mano. Te va a decir, bueno, ten en cuenta que este caso de uso tiene que respetar estas reglas de negocio y bueno, todo eso lo puedes ir teniendo en cuenta. Así que por eso prefiero la terminología use case. Bien. Sí, o sea, bien. Y todas los casos de uso van a tener un método público normalmente, que yo le pongo execute, que como su nombre dice va a ejecutar el caso de uso. Y después también va a tener un constructor. Puede que no, pero también como puede que sí. Bueno, por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Después fíjense que también tenemos otro caso de uso, que es el buscar un empleado. Que si bien el caso de uso de actualizar salario hace uso del caso de uso, eh, buscar un empleado, así que está bueno que también lo modelemos ese caso de uso.
Así que vamos a crear uno más. Vamos a ponerle find employer. Y lo mismo. Vamos a poner un constructor. Y vamos a poner el método execute. Perfecto. Ahora vemos cómo mezclamos todo esto. Bien. Bueno, vamos a atacar directamente esta lógica de negocio. Vamos a pasarla para nuestro caso de uso. Lo que hacemos acá, como dijimos, el caso de uso de actualizar salario hace uso de Fly Employer, así que nada más lo que tenemos que hacer es llamar al caso de uso de actualizar salario. Vamos a ponerle use case, por ejemplo, ¿sí? Y acá vamos a instanciar ya nuestro caso de uso. Y por último lo ejecutamos. Y para ejecutarlo, o sea, siempre el método execute tiene que recibir los datos con los que puede trabajar, ¿no? Así que vamos a ir pasándole cada uno de estos datos. Necesitamos el ID para poder hacer la búsqueda. Y tamaño. Ahí está. Vamos a pasar las horas. Y otra cosa, es mejor pasar de a uno. Perdón. No, estaba bien esto. Siempre fue que venir acá. Estaba mal esto. Ahí está. Lo que le iba diciendo es que siempre lo mejor es ir pasando de a uno, digámosle, de los datos que necesita y no directamente el array entero. O sea, hacer esto no estaría muy bueno. Eh, ¿Por qué? Porque del otro lado, cuando recibamos los datos acá, tendríamos que ir eh, validando uno por uno, validando de que exista, porque acá lo que haríamos sería array data, por ejemplo, o array employee. Y acá la verdad que pueden venir un montón de cosas. Estamos diciendo que esto es un arreglo, entonces no sabemos qué índices exactos pueden existir. Entonces lo mejor es ir declarando uno por uno y como pusimos acá, y después acá sí ir poniendo cada uno de los datos. Por ejemplo, dijimos que primero iba a ser el ID, entonces decimos que el ID tiene que ser un, un entero. Acá ya empezamos a hacer uso eh, de, de los parámetros tipados. Bueno, ese es el beneficio de que acá ya estamos validando de que el primer parámetro debe ser un entero. Y después las horas trabajadas, que en un entero de horas trabajadas. Bien, ¿qué más? Bien, el próximo paso es pasar estos datos a Value Object. Como dije, las entidades se manejan por Value Object. Entonces, lo mejor es que creemos Que Value tiene una Object. pequeña consulta, dice, ¿se podría Sí, crear una clase iterable del objeto para poder pasar varios datos? sí, o sea, dice que esto sea, o que acá adentro sea iterable, o, o a qué se refiere.
Ese para no pasar de uno en uno y se pasar un objeto que ya tenga los atributos dentro. Sí, si los atributos adentro están bien definidos, o sea, sería pasar todo esto A un acá objeto. adentro. Ah, Sí, ya. sí, sí, se podría. Eh, pero ahora van a ver también por qué lo hago de esta forma. Que sí, sí, tranquilamente se podría. Después si se me ocurre algún problema, se los voy diciendo en el momento. Eh, bueno, vamos a crear los value objects para esto. Si nos venimos al dominio, creamos un value object que se llame employee ID. Que value object simplemente tiene más características, ¿no? Pero acá vamos a hacer que reciba un entero y tenga sus getter y setters. En realidad va a tener nada más un solo getter, va a ser el ID. Listo. Y, vamos a hacer, y después también uno para horas trabajadas. Vamos a ponerle hours. Bueno, quiero esto. Y le vamos a poner getter. ¿Por qué hacemos esto del value object? En el value object podemos hacer validaciones que antes hacíamos en controlador. Por ejemplo, ya estamos diciendo de que los campos son requeridos, o sea, si no, el objeto no se podría construir. Acá no estamos diciendo de que permitimos un int o permitimos nulo. Estamos diciendo no, necesitamos un int nada más. Y también podríamos hacer un setter, por ejemplo, para este dato, vamos a hacer un setter mejor. Lo vamos a llamar. Vamos a hacerlo privado, porque no lo vamos a usar en el exterior, no vamos a querer de que alguien de afuera modifique este value object, entonces por eso hacemos el setter privado. Y acá le decimos que si eh, que ponemos la regla de negocio que teníamos en el, en el for requires o en el validation que teníamos en el controller, que decía que la hora tenía que ser mayor a cero. Solo de esa forma se va a estar seteando nuestro value object correctamente. Y si no, vamos a estar disparando una excepción. Eh, Acá deberíamos disparar una excepción clara. Eso es lo que les comentaba anteriormente, que en el dominio también hay excepciones. Así que vamos a crear una excepción que se llame, o sea, correct horse, ponele. Clase, ok. Acá le vamos a decir que implemente una toma exception. Listo. Y
acá disparamos la excepción. Podríamos llegar a ponerle algún mensaje o lo que queramos para darle más sentido, ¿no? Bueno, vamos a dejar un blanco. Bueno, ¿por qué también disparé una excepción del dominio en vez de una de disparar directamente la excepción común, la genérica, digamos, o por qué no disparé directamente este domain exception? Lo que, lo que nos dice este, esta arquitectura es que disparemos siempre excepciones de que los de afuera, las capas externas, tengan un reconocimiento mejor del dominio, de que específicamente lo que estamos capturando desde afuera va a ser de que la hora está incorrecta. Si disparamos una excepción genérica y adentro le ponemos un mensaje y después cuesta un poco más tratar con excepciones. Eh, Así que es una buena práctica de que disparemos excepciones concretas del dominio con un nombre que identifique exactamente lo que se va a hacer, ¿no? Así que bueno, esto ya ahí cubriría la validación de que sea menor a cero. Ahora, la validación de que sea requerido, eso lo podemos hacer en el caso de uso. También vamos a crear un método que se asegúrate que exista ID, por ejemplo. Vamos a hacer el ID. Este método va a ser un método público, no, perdón, privado. Y vamos a decir ID tiene que ser mayor a 0. Y lo mismo, acá también dispararíamos una excepción, no sé, ID of phone, por ejemplo. Y le podríamos pasar el ID para bueno, después cuando tengamos la clase, eh, le podemos concatenar de que ID no existe y demás. También acá vamos a implementar domain exception. Importamos. Y ahí validamos de que exista lo mismo para, para las horas. Bueno, en parte ya también lo validamos en el, en el, en value option. Así que, perdón, esto lo vamos a mandar mejor para el value option de este. Como hicimos con employer, vamos a hacerlo bien. Ahí se me pongo en bajo. Hacer esto. Perdón, esto es si es menor a 0. Y si no, que se te la dice al revés que horas, pero bueno, se entiende, ¿no? Así que esto vamos a sacar. Así que ya podemos hacer, vamos a tener el objeto ID, vamos a hacer, estoy pensando qué nombre de variable ponerle, pero object ID. Lo voy a terminar cambiando seguramente, pero ahora para hacer esto.
construimos, también construimos el objeto horas. Pasándole las horas. Bien, ahora, ¿qué más necesita el caso de uso? El caso de uso, como decíamos, también es que llama a las distintas cosas. En este caso, va a llamar al empleado, a la entidad de empleado. Así que vamos a crear en el dominio una nueva entidad que se llama employer. Vamos a poner entity. Y acá vamos a poner new entity. Que para construirse el empleado, bueno, necesita estos datos. Así que vamos a pasarle estos datos, que por eso decía que iba a terminar sacando estas variables, que voy a terminar haciendo esto. Pero bueno, soy un poquito desorganizado a veces. Ahí está. Y acá en el employer vamos a decirle, vos te vas a construir con, o vas a tener un ID del tipo employee ID, vas a tener las horas de tipo horas, worker, y nada más. Ahora desinicializamos y listo. Ahí queda construido. Perfecto. Una cosa que me estaba olvidando, en el caso de uso de buscar al empleado. Así que por el constructor vamos a poner siempre las, las dependencias que necesita cada caso de uso para poder funcionar. En este caso, el caso de uso de actualizar salario necesita el caso de uso de buscar un empleado. Así que vamos a poner este caso de uso. Vamos a poner el finder, ponele new, y a la clase vamos a ponerle find employee, que también va a necesitar de- del ID, ¿no? Así que esto vamos a ponerlo como privado. Vamos a cambiarlo así. Y antes de ejecutarse, esto vamos a pasarlo. Ahora sí tiene más sentido ponerle una variable para pasárselo a este. O tranquilamente también podríamos que el execute, como decíamos, que recibe solo siempre los datos en primitivo. Vamos a hacerlo así, no nos cuesta nada. Un usuario dice el find employee, no tendría que ser find employee user case. Sí, pero bueno, ahora lo cambié. Vamos a cambiar la otra. Ahí está. Ahí. Bueno, este también nos va a decir en el acá para poder trabajar con el caso de uso de la búsqueda, necesitamos ahí sí algo de la capa de infraestructura, algo de la persistencia. En este caso, estamos trabajando con
Eloquent. Así que acá es donde vamos a aplicar el patrón del repositorio. Acá vamos a recibir un repositorio, vamos a ponerle employee repository. Esto es recibir una ID. Y esta interfaz va a tener el método buscar. Le podemos poner find o search, que queramos. Vamos a dejarle search. Y vamos a construir, como hicimos acá, esto. Ahí está. Y esto devuelve lo encontrado, ¿no? Que va a ser un empleado. No, por ahora, sí. Ahí, o no. Entonces, vamos a ponerle ahí, que tal vez puede estar vacío. Bien. Ahora tenemos que crear esta interfaz. Como dijimos, las interfaces van en la capa de dominio. Fíjense que yo acá ya estoy empezando a tener varios archivos, así que lo mejor sería ir metiéndolo en carpetas uno por uno. Vamos a crear una carpetita de contratos. Acá vamos a crear nuestra interfaz. Como dijimos, va a tener un método público que se va a llamar search. ¿Lo puso, no? Sí. Que devuelve lo mismo que esto. Y recibe un perfecto. Bien, y ¿dónde estoy? Perfecto, vamos a importar esto. Y ahí ya lo tenemos. Ahora bien, ¿cómo le decimos que es este Employee ID? O sea, ¿cuál sería su adaptador? Acá no le estamos pasando nada. Así que el método updateSalary va a tener que construirse sí o sí con un adaptador, con un repositorio para poder utilizar el buscar empleado, que también la vamos a usar para actualizar los datos. Así que desde la capa de infraestructura, en este caso del controlador, vamos a inyectarle al use case esta dependencia, que es el empleador. Va, el modelo. Vamos a inyectarle así. No, perdón, no vamos a inyectarle directamente. Acá estaba metiendo la pata. Lo que vamos a hacer es crear la clase concreta, el adaptador, que sería un adaptador de Eloquent. Eloquent deploy. Deploy en un repositorio. Que acá va a implementar la interfaz que dijimos. El repositorio. ¿Y cómo se va a comportar este repositorio, este Eloquent Employee Repository? Bueno, por su constructor vamos a poner el modelo, hacer
employee. Esto no sé por qué lo pongo así, porque así. Y acá lo que vamos a hacer es retornar esto, hacer model, vamos a hacer un find and fail de employee ID. Esto en vez de ID, capaz sería mejor poner value, pero bueno, no importa. Listo, vamos a decirle ahí. Que me tiene error. A ver, vamos a cambiar un poco, vamos a hacer mejor de que el repositorio no devuelva una entidad, sino de que devuelva un array, que es lo que va a conocer nuestro caso de uso. Ahí está. Y después acá vamos a obtener los datos. Y si existen, o sea, van a existir porque hicimos un find and fail. Si no existiera ya rompería, ya dispararía una excepción, pero puede que en otros casos no tengamos el find and fail. Entonces, igualmente deberíamos validar de que esto exista, que realmente esto exista. Entonces, acá sí hacemos show exist esto. Acá sí podríamos llegar a tener un array o no. No va a devolver nada, solamente nos va a asegurar de que existe. Sí, vacío. Este tiene un error. Acá es. Ah, no. Pequeño detalle. Si está vacío, ahora, ¿qué hacemos si está vacío? Podría llegar a suceder dos cosas. Podríamos decir de que dispare una excepción o directamente no. Podríamos devolver que está vacío. Es totalmente válido de que dispare, de que una búsqueda devuelva algo vacío. Pero bueno, en el, en, en- en en el search, en el repositorio de Eloquent, hicimos eh, de que si no lo encuentra, dispare una excepción. Así que acá haríamos lo mismo, dispararíamos una excepción. Pero bueno, para que no se alargue más, tanto como estamos de tiempo, ¿estamos bien? Sí, vamos a ver. ¿Estamos bien? Bueno, pero vamos a dejarlo así, total, no, no me parece algo fundamental, ¿no? Eh, así que, perfecto. Ya estamos así y terminamos devolviendo. Ah, bueno, si existe, si está todo bien, terminamos construyendo el Employee ID. Entonces podríamos hacer eh, un return y vamos a construir el Employee Identity de otra forma, para nada más a forma de mostrar de que cómo podríamos construir Employee ID de otras formas. Por ejemplo, acá desde un array. Entonces hacemos from array, le pasamos los datos, nos venimos a la entidad y hacemos una función estática, llama from array, recibe el array de datos. Pero bueno, esto
tal vez lo usaría como dije antes, tendríamos que estar seguros de que en este array va a existir ID y horas. Pero bueno, suponiendo en este caso sí estamos seguros de eso, vamos a hacer un return, console, construimos, ya esto va a terminar devolviendo una construcción de un objeto de deploy identity con estos datos. Repito, para este caso en particular tenemos que estar seguros de que estos índices existan. Podríamos llegar a agregar una validación acá de que estos índices existan, pero bueno, vamos a dejarlo así por el momento, nada más con la aclaración de Java. Bueno, acá esto nos termina devolviendo la entidad del employee y ya con la entidad de employer, esto lo vamos a sacar porque verdad lo voy a resolver por eh, no, perdón. Una vez que tenemos el empleado, eh, vamos a aplicar la lógica. Pero el empleado, esto, voy a comentar que esto molestando, tengo unas dudas con esto. Ahora vemos cómo lo resolvemos. Employer va a calcular su salario con sus horas trabajadas. Entonces, acá, vamos a ir a Employee Entity, vamos a tener un método público. Vamos a hacer así. No va a devolver nada. Y va a hacer este cálculo. Vamos a tener una propiedad llamada salary. Y también vamos a tener una propiedad de horas. Y las horas trabajadas. Ahorita ya solo él se está calculando su salario. Eh, ok. Y ahora también llega el momento de grabar esto. Ya actualizamos eh, sus... Perdón, no, error por esto. Entonces, listo.
Bueno, una vez que se actualiza el empleado con sus horas trabajadas, debemos grabarlo. Entonces, haciendo uso también del caso de uso, que no se lo inyecté ahora que estoy mirando, esto acá, en lo que me pide el repositorio, acá dijimos que le mandábamos, no le pasamos nada, no, como está tirando error, porque no la encuentro. Y acá no ponemos la clase concreta de local employee repository, sino que como hicimos acá, ponemos la interfaz. Vamos a llamar repositorio, seleccionamos. Y acá le pasamos el repositorio al otro caso de uso que también lo necesita. Y para grabarlo o actualizarlo, hacemos no sé, save y vamos a pasar el empleado. Bien. Entonces, esto ya lo podríamos sacar. Y nos faltaría codear el save. Que dijimos que recibe el empleado. Y acá con Laravel lo que hacemos es un save del employee. Tenemos que construir, codear este array. Que más teníamos las trabajadas. Salario. Esa capa de ahí es cuando va a retornar los atributos, como lo hacía anteriormente el FILABEL si estuvieras trabajando directo. Sí. Tienes razón. Acá lo que va. Está. Bueno, y ahí ya que quedaría nuestra parte del controlador. Ahora, si queremos reutilizar esto mismo en el comando, vamos a ir al comando. Exactamente es lo mismo, vamos a hacer un copy-paste. Vamos a ir acá al comando. Y como veíamos, lo que cambia es la persistencia. Esto se graba a un archivo.
Así que, pero después el resto del código es lo mismo. Así que acá adentro vamos a pegar este código. Y lo que cambia es la forma de la persistencia, como dije. En vez de que sea por Eloquent, va a ser por un archivo. Así que vamos a hacer, no sé, Infight, ponele. Vamos a crear este repositorio. Vamos a venir acá, deploy, copia infraestructura, y vamos a crear esta clase, que también va a implementar el, la interfaz. Acá me olvidé de poner la de save. No de nada. Y acá me está diciendo que te falta esto. Listo. Que bueno, que el repositorio file, su search lo va a hacer de una forma y el save lo va a hacer de otra forma. Como dijimos, el save del comando es grabándolo en un, en un archivo. Así que vamos a agarrar todo esto y vamos a ir al archivo acá, y lo vamos a pegar ahí. Este employee, sería hacer tu array. Ahí está. Bueno, tranquilamente podríamos hacer esto para no tener esa variable de más. Y bueno, entonces este método ya no lo necesitaríamos. Está contenido en el repositorio. Y todo esto tampoco lo necesitaríamos porque ya está en la ejecución de acá. Lo cortamos. Y listo. Ya tenemos como, bueno, después de la forma de cómo se obtienen los datos, ya es parte de la capa de infraestructura, ya es como lo hace el Laravel, ya es como lo hace este comando, en este caso lee un archivo CSV, pero después toda la lógica de cómo se guarda, cómo se calcula el salario y demás, ya está toda contenida en este Update Salary Use Case. Eh, Fíjese también que siempre le pasé la clase concreta que implementa una interfaz, pero el caso de uso, acá lo que tiene no es la clase concreta, sino es la interfaz. Así siempre está seguro de que, de que va a tener los métodos necesarios, ya sea el método de buscar como el método de guardar, porque el caso de uso espera eso, no esperaba otra cosa. Eh, ¿Qué otra cosa tiene de bueno esto? Imaginémonos que queremos testear esta clase. Sí, disculpa, Ernesto, ¿me ibas a decir algo? No, estaba leyendo los comentarios. Ah, está bien. Eh, cuando querramos testear esta clase unitariamente, lo que vamos a hacer es, en este employee repository, vamos a crear, no sé, un, una, una clase más de infraestructura que se llame, no sé, in-memory employee repository, que vamos a estar moqueando cada uno de estos, de esos métodos, el save y el search. No haríamos nada, o sea, para un test nada más, podríamos hacer que lo guarde en un array para el caso del save y para el caso del search, que devuelva cualquier valor y listo, nada más es para hacer pruebas unitarias y para testear de que el salario, por ejemplo, se está calculando bien, que es realmente lo que nos importa. Después, en el test de integración, ahí sí ya implementaríamos Eloquent Repository para probar uno o Infile Repository para probar el comando importador.
Eso ya sería la preintegración con la infraestructura necesaria. Y bueno, después el otro tres, que era de aceptación, ya ahí sí usaríamos otro tipo de test, hasta capaz que no PHP Uni, podríamos usar Cucumber u otros de que prueban directamente algo más de cara al usuario. Eh, que ya sería con pruebas del navegador, ya algo más real, que bueno, ahí ya probaría todo desde el controlador al comando hasta, hasta el final. Eh, Así que bueno, nada, eso sería, no sé si hay alguna duda, consulta. Aquí tenemos unas pequeñas preguntas. Ya bueno, una sugerencia de que el código al final que porfa lo suba a Git para poder tenerlo ahí y Vale, poderlo revisar en cualquier momento. dale, no hay problema. Ya, también tenemos otra pregunta. Bueno, sí, la conferencia sí va a estar guardada para que la puedan revisar en cualquier momento, que otra persona que haya comentado. Ahora aquí tenemos una pregunta, dice, en la implementación de infile employee repository, ¿habría que implementar el método find o el search? Sí, los dos. Tendría que, en el InFi, tendría que ser, la verdad, por un tema de tiempo no lo hice, pero sí, yo por ejemplo acá lo dejé vacío, el de Search lo dejé vacío, pero, pero lo necesitamos implementar, si no, acá en el use case va a terminar explotando porque va a devolver un vacío y esto no va a existir. Así que sí, deberíamos implementarlo y bueno, en el caso de que no se pueda encontrar el archivo, debería tirar una excepción. Pero sí. Ya bueno, acá tenemos una comentario en antes que dice, Brende Spati recomienda usar dos capas de dominio y aplicación, donde los casos de uso los llama acciones y se encuentran en un dominio y en aplicación. Se puede colocar múltiples apps. ¿Qué te parece este tipo de estructuración? No entendí la última parte de que si se pueden hacer múltiples apps. Eso Múltiples apps, API, admin, ese es el que coloca. no estaría, no estaría entendiendo. Pero sí, también mucha gente de esto de los casos de uso lo llaman o application service o actions, también lo llaman, pero son lo mismo, son clases que se encargan de la orquestación de las cosas, pero Aquí ya viene la personalización que haces en torno al patrón que te exige la arquitectura. es la misma persona que me preguntaba eso de las apps. Ujú. Sí, en el sentido, por ejemplo, la parte como llames a las carpetas, ya viene a ser, siempre y cuando, puedes ya ponerle cualquier nombre, pero siempre y cuando respetes la arquitectura del proceso. Sí. Sí, sí, esto es, eh, yo lo hice así y muchos también lo hacen así para respetar, darle un nombre y, no sé, a otra persona nueva que entra, poderle explicar, hacer la comparativa entre el gráfico de la arquitectura hexagonal y después cómo se ve en el código. Respetando esas dos cosas, fue como fui nombrando las carpetas, Allá. más que nada por eso. Y otra pregunta tenemos, ¿dónde iría la lógica de alguna funcionalidad que compartan las entidades? un, o sea, las entidades eh, que comparten entidades, o sea, son casos de uso. El caso de uso es el que termina llamando las entidades necesarias para poder trabajar. Después, si en otra entidad, por ejemplo, no sé, tenemos acá employee
y suponete que tendríamos boss, o sea, tendríamos jefe que necesita llamar a un empleado, por ejemplo, para despedirlo. Eh, entonces haría uso del caso de uso de buscar empleado. Entonces es totalmente válido de que, por ejemplo, tengamos otra carpetita acá que se llame voz, y que un caso de uso sea despedir empleado, y para despedir empleado, no, no, vamos a cambiar, no pongamos despedir empleado, vamos a poner para aumentar salario, ahí está, eso me gusta más. Para aumentar salario, primero tiene que buscar al empleado para después aumentarle salario. Entonces, tranquilamente hasta podría llamar esto, podría llamar update salary, llamaría el caso update salary, que ese caso de uso no pertenece al boss, pero pertenece a los empleados. Pero es totalmente válido de que el boss llame a otros casos de uso de otros módulos. En ese caso, bueno, llamaría a Update Salary y le pasaría el ID, sus horas trabajadas y bueno, se ejecutaría toda la lógica, pero sí es válido desde que de una capa aplicación llame solo a otros casos de uso de otros módulos, como así también eh, de infraestructura también se podría. Ah, ya. Tenemos otra pregunta por aquí. Y ahí fíjense también lo bueno de que ya empezamos también a reutilizar. Acá Ah, ya, reutilizamos. dice Sí. en base a la pregunta anterior de la compartir entidades, dice creo que empecé un poco mal. Dice, la idea es si todas las entidades usaran la funcionalidad notificación, por ejemplo. La lógica de notificación no quiero que se replique. ¿Cómo harías ahí para compartir esa información entre varias? Sí, pero cada uno, por ejemplo, usted dice notificación de que un empleado, por ejemplo, podría hacer una notificación y también un jefe podría ejecutar una notificación. Pero puede que el código termine siendo igual porque tanto el empleado como el jefe notifican de la misma forma, pero puede que eso en el futuro cambie. Puede que un empleado notifique una renuncia, por ejemplo. Entonces ahí ese método empieza a cambiar, empieza a tener su forma, el empleado empieza a notificar de otra forma distinta al del jefe. Entonces, esos métodos está bien que estén separados, ahí sí nos reutilizaríamos. O sea, si la pregunta era esa, de que si podemos reutilizar un método que se encuentra en una entidad, si lo podemos reutilizar en otra, y no. Siempre cada uno resuelve las cosas a su forma. Por más de que sea la misma. Si es la misma, bueno, hay que duplicar código, bueno, dupliquémoslo, no hay ningún problema tampoco. eh, eh, hay que ser tan rígido con las reglas, pero en realidad se está duplicando código, pero pensando de que en el futuro podría llegar a cambiar. Como te decía, el jefe en el futuro puede notificar de otra forma distinta al del empleado. Entonces, si hacemos algo medio tricky, algún truco, algo para que el empleado y el jefe notifiquen de la misma forma, ahí ya vamos a fallar, porque en el momento de que cambie como el jefe notifica, vamos a tener que hacer alguna triquiñuela para que el empleado siga notificando como estaba notificando antes. Entonces, lo mejor ahí es tener las cosas separadas y que cada entidad sepa hacer las cosas a su forma. ¿Se Ya, entendió? acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo llevar esta arquitectura a un paquete para hablar? A ver si es recomendable o no. ¿Ves? No, no la vería tanto para paquetes, lo podría llegar a implementar de la misma forma, pero Eh, sí, un paquete es algo encapsulado que si vos después lo vas a usar como paquete en Laravel, eh, tendrías que ver cómo ir buscándole la forma para que sea aislado a, a lo que termina siendo después el resto de la arquitectura. Eh, la verdad que no lo probé, pero calculo que se podría, que no habría problema. Disculpa si no te puedo decir la forma exacta.
Mira, esas son las preguntas que tenemos de momento. Bien, Bueno, buenísimo. déjame ver, compartir acá. Ya. Bueno, esta ha sido la charla que hemos tenido el día de hoy. Hemos tratado acerca de las arquitecturas hexagonales, cómo poder implementar esto en un código, hacer un poco más ordenado y desacoplarnos del framework para que nos facilite la actualización, cuando salgan nuevas actualizaciones, no tengamos muchos inconvenientes. Este, También podemos hacer ciertas acciones de que los programadores puedan entender un poco mejor las estructuras al tener todo separado de manera ordenada. Entonces, este tipo de ventajas nos ayudan bastante a este tipo de proyectos y siempre y cuando la actualización es recomendable. Tampoco porque no quiera actualizar mi proyecto, me quedo con una versión en el pasado porque voy a caer en el problema de que voy a tener fallas de seguridad a futuro o simplemente cuando en un momento te toque actualizar un servidor, pues ya va a ser un inconveniente muy grande. Por ejemplo, tengo la anécdota de unos usuarios que tuvieron un proyecto, se lo tuvo que realizar en 5.6 de PHP y hoy en la actualidad el proyecto creció tan grande de que ya lamentablemente actualizarlo ya implica hacer un cambio bien drástico dentro de Claro, las ya es muy acciones costoso. y ya es costo. Entonces, por la empresa no quiere invertir costos porque no es algo que a ellos les va a representar ingreso económico, pues no lo hace. Entonces, esos son uno de los Exacto. problemas que pasan a veces. Sí, sí. Sí, igual a la larga sí, termina siendo costoso. Hasta capaz que te conviene empezar de cero o porque también ya empieza a ser muy difícil esa migración. También tengan en cuenta de que, de las desventajas que también quería hablar de esta arquitectura se usa mucho también por ahí, justo de que me acordaba de que uno de los chicos preguntó cómo hacerlo, cómo aplicar esta arquitectura en paquetes. Esta arquitectura se aplica mucho en proyectos grandes. No conviene hacerlo en un simple AVM de cosas. La verdad que estar haciendo todo esto, todas estas carpetas y clases y archivos se puede llegar a poner un poco costoso para un proyecto chiquito de que nada más, no sé, va a ser un blog y listo. Eh, después cuando tenemos mucha lógica de negocio en un proyecto muy grande que sabemos que va a crecer mucho, de que nos vamos a romper con nuestra aplicación, que va a ser genial, entonces sí sería mejor de que encaremos por este lado, que a la larga va a ser muy bueno. Te damos dos últimas preguntas que llegaron ahorita. Dice la primera, usando esta arquitectura, usando esta arquitectura, una vez que controlas el proceso, o sea, la forma de su manejo, esto se vuelve repetitivo y aparentemente mejorará mucho la velocidad de implementación. Que si es Exacto. correcto o no. Sí, 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 es correcto. Fíjense, los casos de uso son igual, nada más tenemos el constructor y un método público de execute. Es más, yo en, en mi PHP Store tengo un atajo de teclas para escribir tres teclas y que directamente ya me pongo en constructor y el execute. Y después se vuelve todo muy repetitivo. Lo único que cambia, donde empezamos a jugar con la lógica, es en las entidades, pero después se vuelve repetitivo eh, y, y es mejor así, crece mucho nuestra productividad, la velocidad en que hacemos las cosas y también el entendimiento con el resto del equipo. Una vez que el equipo ya entendió cómo es la forma en la que trabajamos y todos vamos a trabajar de la misma forma, se entiende muy bien y se puede atacar los problemas muy rápidamente. Así que sí, es correcto. Y ahí la última pregunta decía, ¿cómo haría si mi proyecto quisiera tener una admin app y en otra un API en el mismo proyecto? ¿En dónde colocaría los controladores independientes de cada app, ya que actualmente Laravel junta todo y no lo tiene separado? Bueno, si vamos a tener, por ejemplo, un módulo de administrador
y un módulo también de que ataca el front, de que no es algo visto por el usuario, podríamos hacer en el CRC, yo puse directamente el, el módulo employee, pero podríamos tener un módulo más a alto nivel que sería el administrador, que sería una aplicación aparte, o otra aplicación aparte que sería el front, todo lo que ve el usuario, supongamos, no sé, un e-commerce. Tenemos una parte de administradora donde se publican los productos y demás, y después la parte de front, que es donde el usuario compra los productos. Entonces sí, podríamos tener dos carpetas y adentro cada módulo, o sea, la entidad del- de productos o el administrador y demás, lo podríamos dividir así en dos módulos. Después, con respecto a dónde pones los controladores y las rutas, eso depende mucho de cada uno. Como decía, Laravel o el framework en sí es parte de la capa de infraestructura. Entonces, no necesariamente tenemos que agarrar la carpeta app y meterla en la carpeta, en cada una de las carpetas infraestructura, o cada controlador meterlos en, en el módulo que le corresponde de la carpeta infraestructura. Tranquilamente lo podemos dejar ahí en cómo lo maneja Laravel, porque eso es otra cosa también. O sea, esto eh, no dice, che, dejen de usar Laravel o dejen de usar su framework. No, dice, sí, sigan usando el framework, utilicen las cosas buenas que le dan framework, como acá, por ejemplo, utilizamos Eloquent. Dice, sigan utilizando esas cosas, pero no sean tan acoplados al framework. O sea, su lógica de negocio, su lógica más importante, téngala separado en otro lado, cosa de que si el framework o la infraestructura llega a cambiar, eh, de que su core no se vea afectado. Así que si quieren usar las rutas como las tiene el Laravel, o también distribuirlas en distintos archivos como se puede hacer en Laravel, no hay ningún problema, como también los controllers, si lo quieren dejar en la carpeta HTTP o HTTP API, también lo pueden dejar, no hay ningún problema. Ah, ya. Entonces, una arquitectura a revisar bastante para poderlas implementar. Muy bien. Sí, sí, la verdad que está muy buena y es bastante cómoda para trabajar. Sí, bueno, esa ha sido la charla que hemos tenido el día de hoy. Este, una vez más, el agradecimiento a Matías de parte de lo que es Hablemos Laravel y el Laravel Tips por haber asistido como ponente en esta pequeña charla, a las personas que han asistido y a SACDEV y a la comunidad de Laravel Devs que nos ha apoyado en esta gestión. Tal cual. Bueno, muchas gracias a vos, Ernesto, a todos los que han asistido. Ahí les dejo eh, las distintas páginas donde pueden visitar. Ahí en la Tip tenemos un montón de artículos donde voy publicando. En el grupo de Facebook vamos a responder cualquier duda que tengan. También estoy bastante activo cuando puedo ahí. Y si no, ahí tienen mi mail donde me pueden enviar cualquier consulta sobre esto o cualquier otra cosa. Así que nada, te agradezco mucho, Ernesto, a vos y a todos los que participaron. Gracias a usted también y a todas las personas que han participado. Nos veríamos en una próxima ocasión. Nos pueden seguir en las redes sociales. En Facebook estamos como SACDEV. Ahí sabemos subir los links de las webinars que sabemos colgar. Inclusive en los grupos del Laravel que se encuentran en Facebook, como el de Hablemos del Laravel o cualquier otro tipo de comunidades, pues yo sé estar colgando cierto tipo de información referente a los webinars que los hacemos. No los hacemos tan seguido, pero sí hacemos de vez en cuando. Más que todo, la comunidad se enfocó bastante en hacer charlas un poco presenciales, pero ahora como esto es parte del confinamiento, entonces optamos por hacer de vez en cuando charlas virtuales. Entonces, por esta ocasión, contamos con Matías, esperemos en otra ocasión contar con más personas y asimismo invitamos a los asistentes. Si alguien domina algún tema, pues tranquilamente me puede escribir y hacemos un webinar como en esta ocasión. Bueno, sin más palabras, pues me despido. Un saludo para todos ustedes, que pasen bien.
Hasta luego, nos vemos chicos.